Sabemos que muchos de los eventos que ocurren alrededor del mundo suelen carecer de información, hecho que perjudica bastante a la hora de cerrar o tan solo de explicar un caso, pues muchos de estos quedan en el olvido con el pasar de los años, haciendo que inevitablemente queden en la historia como un completo misterio. Sucedió en la madrugada del 26 de octubre del año 1984 en Anshausen, Alemania, lugar donde el ingeniero de alimentos Günther Stoll se habría desarrollado profesionalmente, ya que habría trabajado durante muchos años en una compañía alimentaria de ese país, siendo que apenas unos meses antes de la fecha ya mencionada, este habría perdido su trabajo por razones que aún se desconocen. Según su esposa, esta situación habría hecho que Günther cambie totalmente, puesto que al parecer sufría de constantes ataques de paranoia en los cuales aseguraba que algo muy malo estaba a punto de sucederle. Según testimonios de la mujer, la noche del 25 de octubre, el aterrado hombre se la pasó sentado frente a la ventana hablando de cosas aterradoras, muchas de ellas carentes de sentido, pues decía que alguien quería hacerle daño. Luego de pensar por varias horas, al promediar las 11 de la noche, Günther se levantó de su silla y de repente dijo en voz alta la frase en el idioma alemán: "Ahora lo entiendo". A continuación escribió en una hoja de papel las letras Yotze, para después salir de su casa de forma repentina y sin previo aviso. Su mujer comentó que no se preocupó entonces debido a que Günther ya había tenido comportamientos similares antes y que en ninguna ocasión habría sucedido nada malo, sin imaginarse que esta vez sería diferente. Una vez afuera, el descontrolado hombre se subió a su automóvil en dirección a un bar cercano, mismo que según relato sería su favorito, pues él era cliente frecuente de aquel lugar. Consternado pidió una cerveza, pero antes de probarla, la silla donde él se encontraba sentado se rompió repentinamente, dejándolo caer fuertemente al piso. Como era de suponerse, se lastimó terriblemente el rostro y la cabeza, quedando inconsciente por varios minutos, en los cuales fue auxiliado por varias personas que al verlo se dieron cuenta que no se encontraba en un estado inconveniente, pues solo parecía totalmente aterrado. Una vez más, la situación no levantó sospechas, pues creyeron que el terror en su rostro era producto de la caída que habría sufrido, mas en cambio desconocían lo que él estaba pensando y peor aún, lo que sucedería después. Luego del inconveniente, Günther, todavía lastimado, salió del bar cuando eran aproximadamente las 11:30 de la noche, dirigiéndose lentamente a su auto para manejar en dirección desconocida, pues no se sabe a cabalidad qué habría sucedido en el transcurso de esa hora y media antes de la 1 de la madrugada. Hora en la que llegó completamente paranoico a la casa de una conocida que vivía en un pueblo cercano. Ella comentó que lo conocía desde niño y que siempre la buscaba para contarle sus problemas esperando consejo. Sin embargo, esta ocasión era diferente, ya que Günther empezó a decirle cosas muy extrañas, asegurándole que ellos lo estaban buscando para hacerle daño y que un incidente horrible estaba a punto de acontecer. La mujer se horrorizó y debido a la hora le pidió que regresara a su casa para resguardarse. Entonces el aterrado hombre se dirigió por última vez a su auto, empezando a conducir. Otra vez no se supo qué ocurrió con Günther en esas 2 horas, puesto que al promediar las 3 de la madrugada, un par de camioneros que se encontraban en la autopista Federal 45 vieron a lo lejos 4 luces alrededor de un automóvil, mismo que se encontraba accidentado en una zanja cerca de la salida de la ciudad de Hagen. Aquellos hombres se acercaron rápidamente al vehículo y se dieron cuenta que una de las luces que creyeron ver en realidad se trataba de la chaqueta color blanca de un hombre, mismo que al verlos huyó rápidamente del lugar mientras ellos intentaban dar aviso a la policía. Este sujeto jamás fue identificado.
Luego de llamar a la estación, vieron que dentro del automóvil que yacía estrellado contra un árbol estaba un hombre completamente desnudo y ensangrentado en el asiento del pasajero, mismo que todavía parecía respirar. Una vez llegó la policía, identificó al agonizante hombre como Günther Stoll, mismo que fue encontrado en su propio auto. Fue auxiliado inmediatamente mientras aseguró que 4 hombres abordaron su automóvil, los cuales lo golpearon brutalmente, coincidiendo esto con el testimonio de los 2 camioneros que lo encontraron. Mientras Günther estaba siendo auxiliado, uno de los oficiales le preguntó si aquellos 4 hombres eran sus amigos, a lo que Günther respondió con un rotundo no, pues esto fue lo último que pudo decir antes de fallecer de camino al hospital. Las investigaciones se limitaron a revelar esto como un homicidio vehicular, término que refiere a un crimen que ocurre cuando alguien conduce bajo la influencia del alcohol o de alguna sustancia controlada, causando la muerte de otra persona. Pero al desconocer completamente la identidad de las personas que estaban con él en aquel momento, este caso pasó a ser un misterio, impidiendo que se pueda vincular a alguien con él. Más aún luego de que la autopsia revelara que Günther habría sido atropellado, produciendo múltiples heridas internas, las cuales causaron su muerte. Al carecer de pistas para atrapar a los culpables, pronto las autoridades dieron con la nota que Günther habría escrito horas antes del fatal suceso, misma que fue analizada incontables veces sin éxito alguno. Como ya es costumbre en estos casos inexplicables, surgieron varias teorías. Una de ellas es que el hombre habría tenido un presagio e incluso una visión de su propia muerte, siendo aquella nota que escribió el número de matrícula del vehículo que lo habría asesinado. Otra de las teorías que fue bastante relevante en su momento fue que todo esto se trató de un crimen corporativo estatal, es decir, que Günther habría sido asesinado por una entidad comercial, apuntando mayormente a la empresa alimentaria en la que él habría trabajado con anterioridad, pues se cree que la nota es en realidad el código de un proyecto de modificación secreta de alimentos, en la que se verían involucradas varias personas poderosas, haciendo que creyeran que Günther era una potencial amenaza para ellos.